Buen día, profe. El tema que les voy a exponer son los modelos de ciudadanía y el impacto de la globalización. ¿Quién les presenta? Vanessa Ávila. Como introducción, tenemos que el concepto de ciudadanía no es algo estático, sino pues que este se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Sus raíces se remontan a la Grecia antigua, pero pues hoy la entendemos como el pilar de la democracia moderna, este vínculo entre las personas y el Estado, donde se construyen derechos y responsabilidades compartidas en América Latina. Ese debate pues cobró fuerza durante las transiciones democráticas en el siglo XX, donde la ciudadanía va más allá de lo legal y es un reflejo de nuestras sociedades con sus contradicciones, intuiciones versus exclusión, identidad frente a diversidad. Es un mundo globalizado como el nuestro, donde las fronteras son pues cada vez más dinámicas, la ciudadanía sigue evolucionando, no es un estatus cerrado, sino un proceso que demanda participación pues activa, y solo así podríamos adoptar este tipo de cosas a los desafíos democráticos a constante cambio. ¿Qué es Grecia? Grecia fue la cuna de importancia de conceptos como la democracia y la filosofía, los cuales, aunque a menudo se consideran separados, algunos autores lo consideran interconectados. En el ámbito político, Grecia nos dejó pues dos pueblos fundamentales, los cuales fueron el ateniense y el espartano. Eh, bueno, el modelo ateniense. Pues ese modelo fue revolucionándose y se construyó alrededor de dos ideas claves, las cuales fueron la participación directa del pueblo, que son los demos, y el sistema que en el tiempo se volvió pues cada vez más democrático. Pero pues ese no empezó siendo así, sino que pasó de ser un gobierno aristocrático a lo que hoy llamaríamos una democracia radical. Este cambio pues no ocurrió de la noche a la mañana, sino fue gracias a reformistas como lo fueron Salón, que esto sucedió en el siglo VI a.C., pues quien sentó las bases de equilibrar el poder y mantuvo también algunas instituciones aristocráticas, pero pues habían espacios para que más ciudadanos participaran en la política. También por otro lado estuvo Clístenes en el siglo VI a.C., quien profundizó pues la democracia. Él estableció la isonomía, igualdad ante la ley, y también creó el ostracismo, que es el mecanismo para expulsar a quien amenazara el equilibrio del poder. Y por otro lado estaba Periclides, que este ya fue en el siglo V a.C., el cual impulsó la democracia radical bajo el liderazgo de la Asamblea Ciudadana. También tomó el control absoluto del gobierno y pues valores como la libertad de expresión, que esa la parecía. Y también pues se volvió se volvió pilar de la sociedad ateniense. Mientras tanto, pues Atenas construía una democracia. Espartano ya tomó pues un camino radical distinto, donde era una sociedad militarizada, donde la ciudad no era un derecho para todos, sino un privilegio reservado para los homoi. Eh, es como que las personas con más poder o los ricos pues como que tenían, como que lo eran todo en ese lugar, y los individuos pues los hacían nulos, o como que ya no, como que no tenían voz y voto. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Esto funcionaba por medio de un gobierno democrático. No era una democracia, sino un régimen mixto, donde pues demandaban los aristocráticas y los más ricos. También estaba pues la reforma de Licurgo, que esto pasó en el siglo VIII, el cual que pues el creó institucional como la Asamblea del Consejo de Ancianos, y todo giraba alrededor como un secreto a voz, donde dependía pues de las explotaciones de los idiotas, que eran los esclavos. El abogue de esta educación pues aporte era como una educación espartana, y pues esa no era para formar pensadores, sino que se formaban sino soldados de niños. Se entrenaban en disciplinas externas y sacrificios, y pues estos obedían
o obedecían ciegamente. En pocas palabras, era el bien selectivo para todos. La eufonía, que era la armonía social, pues justificaba todo lo individual y se sacrificaba el nombre del orden. De hecho, en este modelo, hasta Aristóteles criticó este modelo debido a la Esparta, que era muy rígida, y también describió pues la formación intelectual y dependía del sistema brutal, que eran las opresiones de los ilotas o la explotación de los ilotas. Están las comparaciones entre los Atenas y el Esparta. Entonces tenemos como el gobierno que tenía en los Atenas tenía una democracia radical, que tenía una democracia ciudadana. El Esparta tenía una democracia aristocrática, gobierno de élite, que todo giraba en torno a las personas que tenían más poder. En la participación, los Atenas tenían una ciudad activa en la asamblea de tribunales y los Espartas ciudadana reservada a la casta de guerra. En la educación, los Atenas fomentó el pensamiento crítico y la oratoria. En los Espartas, pues era como entrenamiento militar y la disciplina férrea. En la economía, el comercio y la cultura, en los Atenas y en los Espartas ya era la agricultura y esclavistas. En la ciudadanía, pues era la restringida a los varones atenienses, y también en el Esparta pues sin incluir esclavos o metecos, exclusión de homoio, que es pues el etilite de guerra. Por otro lado está el modelo romano. eh, Este modelo, pues, si Atenas fue la cuna de la democracia y Esparta el del militarismo en Roma, pues salió un modelo que era diferente, donde la ciudadanía como herramienta de control, pero ojo que pues esto no fue algo como estático, sino que evolucionó durante siglos, adaptándose a las necesidades del imperio. Estos más poderosos pues en la antigüedad. Esto comenzó en un sistema rígido donde solamente los patricios pues tenían derechos plenos, pero pues con el tiempo las presiones sociales llevaron a reformas claves como eran los hermanos Graco, quienes fueron pues pioneros e intentaron democratizar el acceso como a las tierras y pues prevenir como el ingreso de soldados itálicos. También estuvo pues la República, la cual mantuvo el equilibrio frágil. El Senado concentraba en el poder en la ciudadanía, que era un patrimonio estratégico. Eh, por otro lado estaba el imperio, el cual cambió las reglas por el emperador como figura pues central de la ciudadanía, y la ciudadanía pues ya se volvió más un símbolo del derecho real, y este pues llegó a Caracalla. Por otro lado está el estoicismo, que promovió una ciudadanía universal basada en la igualdad y la fraternidad, trascendiendo fronteras y diferencias culturales, según de sitio, impulsando pues la idea de la humanidad unida por una misma razón, que eran los Kionos Lagos. Pues con esto, donde todos comparten como los mismos derechos, esta visión cuestionó el poder del Estado y defendió una res pública universalis. También hubo pues esto se hizo integrando la ley natural y el derecho civil. La ciudadanía estoica se estructuraba en círculos concéntricos, desde la identidad del individuo a una comunidad pues mundial. Las figuras como los Marcos de Aurelio y Plutarco reformaron una idea, estableciendo la humanidad como una verdadera patria.
una verdadera patria. También está en la transición hacia la modernidad y el cristianismo y la ciudadanía. Bueno, entre la transición hacia la modernidad tenemos que después de la caída del Imperio Romano, la ciudadanía perdió pues como su importancia y prácticamente desapareció durante la Edad Media. Esto pues porque la autocracia bizantina y la influencia de los pueblos bárbaros contribuyeron en su desaparición, al igual que la falta de un concepto claro de Estado. Sin embargo, la idea de la ciudadanía nunca desapareció por completo y surgió en tiempos más recientes con una nueva dimensión teórica y práctica. Por otro lado, pues está el cristianismo y la ciudadanía, donde el cristianismo pues influyó en la percepción de la ciudadanía, ya que la iglesia pues optó una estructura jerárquica que no favorecía su desarrollo. En San Agustín consideraban que la verdadera finalidad del ser humano no era cumplir deberes ciudadanos, sino pues vincularse con las cosas de Dios. Entonces, pues más adelante con esto, San Tomás de Aquino suavizó esta postura al reconocer que ciertos valores en la realidad terrenal, pues esto permitió de que hubiese como una versión más clara y más positiva de la sociedad y su intuición. Por otro lado, pues tenemos la Revolución Americana y la Revolución Francesa, donde pues la Revolución Americana, con la Declaración de la Independencia, que esto fue en 1976, y la Constitución de 1789, las antiguas colonias británicas se convirtieron en los Estados Unidos de América. Aunque se reconocieron muchos derechos civiles, el derecho del voto quedó restringido a quienes poseían propiedades. También pues la revolución estuvo influenciada por las ideas republicanas de Maquiavelo y el pensamiento liberal de John Locke, lo que permitió pues un enfoque pragmático basándose en el equilibrio de intereses. En la Revolución Francesa, pues esa fue inspirada en la Revolución de América. La Revolución Francesa tomó un camino más radical donde pues se concentró en la soberanía popular y la participación directa del pueblo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó igual y la libertad. Pero la ciudadanía política estuvo restringida por factores económicos y de género. Durante los periodos del terror, Robespierre promovió una visión externa de la revolución para su régimen, terminó abruptamente con su ejecución. Por otro lado, pues tenemos los derechos de los negros americanos y de la mujer, donde está la libertad, que habla pues de la libertad del individuo, el neutralidad del Estado y la participación política, esto instrumental. En esta pues se habla de la libertad negativa, del individualismo, de la neutralidad del Estado, de la participación política y también del uso de instrumentos de moral. Por otro lado, pues está el republicano, el cual pues ya habla como de la virtud cívica, la participación activa y la educación ciudadana. Este también se centra en la libertad, en la igualdad, en la justicia, en la ciudadanía activa y en la educación ciudadana. Por otro lado, pues está el comunitarista, que es la prioridad de la comunidad sobre el individuo. Un ejemplo de esto pues ya es el nacionalismo. Por otro lado tenemos la ciudadanía y globalización. Uno de los desafíos que afrontaban pues era la ciudadanía formal versus la sustantiva. La primera es la membresía del Estado, la segunda implica la capacidad de ejercer derechos. Está también la migración y derechos, demanda derechos sociales por no ciudadanos. También está la prioridad de intelectual, que conflictos entre intereses globales, corporaciones y derechos locales como son los pueblos indígenas, y está la ciudadanía ecológica que incluye derechos ambientales y responsabilidades planetarias.
Por otro lado, pues tenemos América Latina y la ciudadanía. Uno de los enfoques, pues los hizo García Canclinet en 1915, que la ciudadanía ligaba al consumo y la globalización cultural, requisitos para transitar con consumidor a ciudadano, accesos a información, control de la calidad, participación, democracia. También estaba la ciudadanía extensa, que fue pues por Calderón en 1996, que hablaba pues de la equidad productiva, de la simbólica y el reconocimiento de la diversidad. Y está el feminismo, que fue por Bereiro y Cloak en 1996, donde hablaba de la inclusión de las mujeres en espacios públicos con derechos específicos, homosexualidad, trabajo y violencia. Uno de los problemas pues fue la asincronía, que a veces que era pues los avances de los derechos civiles políticos versus los estancamientos de los derechos sociales. También estuvo la inclusión, que eran pues los grupos migratorios, mujeres indígenas, pobres urbanos y enfrentamientos entre diferentes pues, dimensiones. Como conclusión, tenemos que la ciudadanía es un concepto multifacético y dinámico que ha evolucionado a lo largo de la historia y pues que desde sus raíces hasta la antigua Grecia, hasta los debates de contemporáneos sobre la ciudadanía global, ha sido un modelo para fuerzas políticas, sociales y culturales. En la actualidad se enfrentan a desafíos complejos como la globalización, la inmigración y la desigualdad, que exige pues una revolución constante en los límites de posibilidades. La ciudadanía no es simplemente un estatus legal, sino pues que también es la práctica social que implica la participación activa, responsabilidad cívica y el compromiso en el bienestar común. Muchas gracias.